La extorsión en México es uno de esos delitos que, bueno, a todo el mundo le suena, pero que muy poca gente entiende realmente hasta qué punto llega. Es un crimen que se mueve en la sombra, sí, pero sus consecuencias se notan y mucho a plena luz del día. Venga, vamos a meternos de lleno a ver qué nos cuentan los datos. Fijaos en este número. En 2013, las autoridades mexicanas registraron 8.042 denuncias por extorsión. A primera vista ya parece una cifra bastante seria, ¿verdad? Son más de 22 denuncias cada día, casi una cada hora. Pero ojo, porque este número, por muy alarmante que sea, es solo una parte diminuta de la historia real. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, increíble. Si comparamos la cifra oficial con esta otra, que sale de la Encuesta Nacional de Victimización, vemos que en 2012 hubo casi 6 millones de víctimas. Es que pasamos de 8.000 a casi 6 millones. La diferencia es sencillamente una barbaridad. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un delito que afecta a millones y millones de personas apenas deje rastro en las estadísticas oficiales? Pues para entenderlo, primero tenemos que saber de qué hablamos exactamente cuando hablamos de extorsión en México. A ver, que no toda la extorsión es igual, ¿eh? Para captar la dimensión real del problema, lo primero es diferenciar sus tres modalidades principales. Cada una tiene un impacto psicológico y económico muy diferente. Por un lado, tenemos el engaño telefónico. Ya sabéis, la típica llamada del falso premio. Luego, la cosa se pone mucho más seria con la amenaza telefónica, donde se inventan secuestros de familiares para provocar el pánico. Y finalmente, la forma más directa y sistemática, el cobro de piso. Aquí ya los delincuentes exigen pagos periódicos a los negocios a cambio de una supuesta protección. Vale, ahora que tenemos claras las formas que toma este delito, volvamos a esa diferencia brutal en las cifras. Vamos a verlo de forma gráfica, que es como mejor se entienden estas cosas. Y es que este gráfico habla por sí solo. Mirad la barrita de la izquierda, casi ni se ve. Esas son las denuncias oficiales. Y ahora mirad el rascacielos de la derecha. Esas son las víctimas reales. Vamos, que las estadísticas oficiales son literalmente la punta del iceberg. El problema real está todo por debajo. Entonces, está claro, ¿no? La clave de todo esto es la falta de denuncia. ¿Y por qué la gente no denuncia? Pues, seamos sinceros, sobre todo por miedo. Miedo a las represalias, o por una desconfianza total en las instituciones, o simplemente por pensar que no va a servir para nada. Así que el delito se queda ahí, en la sombra. Pero el impacto de esta especie de epidemia silenciosa va mucho más allá de los números. Es que afecta al tejido económico, al político y al social del país de unas formas muy profundas. En lo económico, la extorsión es como un impuesto ilegal que ahoga a los negocios. Les sube los costes, frena cualquier inversión y puede llegar a forzar el cierre de empresas, desde la tiendita de la esquina hasta industrias más grandes. Es, en pocas palabras, un freno de mano para el desarrollo. Y en lo político, el efecto es corrosivo. Cada extorsión que no se denuncia, que no se castiga, lo que hace es reforzar la impunidad. Y eso debilita el Estado, destroza la confianza de la gente y hace que lo ilegal parezca normal. Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Y quizá lo más devastador de todo sea el coste humano. Esta cita lo clava. La extorsión no es solo que te quiten dinero, es un ataque directo a tu dignidad. Genera un miedo constante, una sensación de impotencia que acaba por romper la paz social. Bueno, hemos visto la escala del problema, el impacto que tiene. Pero la pregunta es, ¿cómo se ha podido llegar a este punto? Pues la respuesta, parece ser, está en cómo ha evolucionado el propio crimen organizado. Los análisis hacen una distinción muy interesante. Hablan de una extorsión ocasional, que es algo esporádico. Pero luego está la sistémica. Y esta es la clave. Es cuando la extorsión se convierte en el pan de cada día de un grupo criminal, en su modelo de negocio para controlar un territorio. Y lo que ha pasado en muchas zonas de México es que se ha pasado de la primera a la segunda. Échale un vistazo a este gráfico de Michoacán, que es un caso de estudio perfecto. La línea naranja, la de Michoacán, se dispara mucho antes que la media nacional, que es la azul. ¿Qué nos dice esto? Pues sugiere que la gran crisis de delincuencia que vivió el país empezó a gestarse aquí, con el arraigo de esta extorsión sistemática. O sea que al final el panorama está bastante claro. Muchos grupos criminales se han dado cuenta de que no solo pueden vivir del narcotráfico, han diversificado como haría cualquier empresa y han visto en la extorsión una herramienta perfecta. Les da dinero constante, es más fácil que traficar con drogas y, sobre todo, les da un control directo sobre la gente y el territorio. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que no es nada sencilla. Cuando un delito deja de ser algo raro y se convierte en parte del día a día para millones de personas, el reto ya no es solo pillar a los malos. La gran pregunta es, ¿cómo se reconstruye la confianza? ¿Cómo se recupera una cultura de la legalidad? En definitiva, ¿cómo se vuelve a sentir la gente simplemente segura?